Buenas tardes. Vamos a ver cómo podemos hacer esta quincena. Estamos en la quincena número 7. ¿De acuerdo? Lo que vamos a tratar es Graphed, ¿de acuerdo? Que es una metodología de diseño. Nos va a utilizar para programar como para hacer las cosas eléctricamente. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en esta Q7? En esta Q7, ¿de acuerdo? Como de Graphed tenemos una guía didáctica donde nos indica la fecha de inicio y terminar, como siempre, el cuaderno de trabajo donde ya tengo un ejercicio resuelto y como eso quiero 3 ejercicios que os propongo. Es decir, en el cuaderno de trabajo os doy ya un ejercicio que yo he hecho, entonces, ¿qué es lo que quiero? Lo mismo, pero 3 veces, donde tengo un dibujo, una tabla de asignación o valores, cómo hacemos el grafo, el dibujo, las ecuaciones de etapa y las ecuaciones de salida que explicaré ahora de forma teórica. Y la implementación, que esto lo haríamos a mano, ¿vale? Yo lo que pasa es que ya he dejado el ordenador preparado. Esto y la solución en PLC, es decir, quiero esto en papel y la solución en papel, en PLC, perdón. Esto, los 3 ejercicios comprimido y lo dejaremos en la tarea, donde yo os he dado en el cuaderno de trabajo la primera de ellas. La teoría que os voy a tratar, aunque yo voy a explicarlo como siempre, la tenéis aquí. Es decir, tenéis un fichero donde os explico qué es el graph y cómo funciona. ¿De acuerdo? El graph es una metodología que se trata de dibujos, donde tenemos unos cuadraditos que se vamos a llamar etapas. Etapas son lugares virtuales. También en algunos sitios se llaman pasos o secuencias. Secuencia 1, secuencia 2, paso 1, paso 2. Estos tienen que sonar un poquito. Tenemos transiciones. Transición es el paso de una secuencia a otra. Es decir, lo que nos hace pasar de un sitio a otro. Y luego tenemos lo que son las acciones. Las acciones son las salidas. Las salidas pueden ser Y1, Y2, A más, A menos, KM1, KM2, temporizadores, contadores, es decir, las salidas, lo que vayamos a activar. Con estas cosas podemos plantear unos dibujos. Estos dibujos van a pasarnos a las ecuaciones, que hay 2 ecuaciones, ecuaciones de etapa y ecuaciones de salida. Entonces, las ecuaciones de etapa y las ecuaciones de salida, ¿de acuerdo? Donde lo tenemos en la teoría, nos darán lugar a estos dibujos. Reuniremos, ¿vale? ¿Qué 2 ecuaciones necesitamos realmente? Vamos a ver, ecuaciones de etapa. Es etapa actual es igual a etapa anterior por transición más ella misma, que es la etapa actual, por no tener la siguiente. Esas son las ecuaciones de etapa. Y habrá tantas ecuaciones de etapas como etapas haya. Ecuación de salida, etapa actual igual a salida. Con estas 2 ecuaciones plantearemos todo esto aquí. Por ejemplo, en este ejemplo en concreto, después de haber hecho un dibujo gráfico, me sale lo siguiente. ¿A qué es igual la etapa 5? La etapa 5 es igual a la etapa anterior, etapa 4, por transición, en este caso T4, por ella misma, es decir, etapa 5, por no tener la etapa siguiente, E6. Como veréis, aquí lo tenéis denotado. Ecuación de salida. En la etapa 5 activo A, en la etapa 5 activo B, y en la etapa 5 activo C. Etapa A, B y C. ¿Cómo se programa esto? Muy bien. Donde pone por es serie, es una AND. Donde pone más es paralelo. Entonces, si os fijáis en esta parte de aquí, tenéis resolución. ¿A qué es igual la etapa 5? Etapa 5 es igual a la etapa 4 por transición de 4 más, por eso es el paralelo, ella misma E5 por no tener E6. Eso sería la ecuación de etapas. Ecuación de salida. En la etapa 5 activo A, en la etapa 5 activo B, en la etapa 5 activo C. Vamos a hacer otro ejemplo. Etapa 6. Etapa 6 será igual. Etapa 5 por transición, que esté 5, más ella misma, E6, por no tener E7. Aquí lo tenemos. ¿Qué salida se activa en la etapa 6? La D y la F. La F está condicionada a un pulsador M, en este caso. Y después de haber hecho el dibujo nos sale esto. Muy bien. ¿Cómo implementamos esto en el PLC? Pues mirar, de esta manera. Igual que en el caso anterior. Es decir, etapa 6 será igual a etapa 5 por transición, más ella misma que la etapa 6 por no tener la siguiente. ¿Qué hacemos en la etapa 6? En la etapa 6 activamos D, en la etapa 6 activamos D,
Y en la etapa 6 activamos F condicionado a M. Etapa F, es decir, la salida F, activamos con la etapa 6 condicionado a M. Y así tenemos todo el rato. Las ecuaciones de etapa las tenemos de esta manera, las ecuaciones de salida de esta manera. ¿De acuerdo? Y así vamos solucionándolo todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues como he denotado anteriormente, el cuaderno de trabajo ya hemos resuelto un ejercicio, ¿de acuerdo? Y esto hay que repetirlo 3 veces con el ejercicio 2, 4 y 6 que os propongo. Que quiero que hagáis o imprimáis el dibujo, lo dejáis a mano, su tabla de asignación, su dibujito de Graphet, las ecuaciones tanto de etapa como de salidas y luego la programación, como yo os digo, en mano. Yo aquí lo he dejado ya en el ordenador para que sepáis un poquito cómo iba. ¿De acuerdo? Y luego la solución en el PLC, ya sea Logosoft o TIA Portal, me es indiferente. Vale. La teoría con un pequeñito programa que os tenéis que descargar. Vale, ¿y dónde están estos ejercicios? Los ejercicios los tenemos aquí. Cuando vamos a la que es la tarea, ¿de acuerdo? Tenéis un ficherito para descargar. Este ficherito que descargáis, ¿vale? Normalmente suele ver asociado a este pequeño programa que es el Swift Player. Lo abrís con el botón derecho y se van los dibujos. Yo haré un vídeo solo de esto, ¿vale? Porque al utilizar un ordenador colaborativo no tengo permisos de instalación, ¿vale? Muy bien. Y aquí hay que hacer el ejercicio 2, 4 y 6. Vale. Voy a explicaros un poquito la teoría, ¿vale? Yo voy a hacer un circuito que ya lo he resuelto con sus etapas, ¿vale? Vamos a imaginarnos un cilindro que sale y entra. Salir es A más, retroceder es A menos. Tenemos sus detectores A0 y A1 y un pulsador S para salir. ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo hacemos el dibujo? Muy bien, primero vamos a la salida. Y yo lo que hago es dibujar la salida con su rectángulo, que es la acción, A más. Siempre que haya una acción, habrá una etapa. ¿Vale? Dibujo la etapa. Le pongo un numerito dentro. Yo voy de 10 en 10. Por la parte de arriba sé que voy a necesitar una transición. La transición es ¿quién me activa este A más? Pues pulsando y estando en reposo, pulsando y estando en reposo, saldrá el cilindro. Muy bien. Siguiente salida. La siguiente salida es A menos. Pues pongo A menos con su rectángulo. Siempre que haya acción, tiene que haber etapa. Entre dos etapas, tiene que haber una transición. Muy bien, ya la tengo. ¿Qué es lo que hace que termine A más? Pues A más es cuando llega su cilindro a posición. ¿Cuál es la posición del cilindro? A1. Y A1 además me sirve para coger y retroceder el cilindro. Es decir, por una parte me está dejando de activar A más y por otra parte me está activando A menos. Muy bien. ¿Hasta dónde? Hasta que el cilindro llega a su posición, que es A0. Una vez que hay A0, siempre tengo que seguir el mismo proceso en este caso. Es decir, tengo que volver a pulsar, que el cilindro está en posición y vamos a sacarlo. Cogemos y siempre hay una etapa inicial que se denota por 2 cuadritos y le meto un numerito. Y me cumple que entre 2 etapas tengo una transición y ya he cerrado el grafe. Es decir, lo que hacemos normalmente es, lo primero, dibujo la salida. Lo voy a hacer aquí por separado un poquitín. De la salida sé que automáticamente voy a una etapa que se dibuja en un cuadrado. A este cuadrado le voy a meter un numerito, que es como es virtual, pues nada, le meto un 10, ya os he dicho, yo voy de 10 en 10. Y ya tengo esta parte. Sé que por la parte de arriba tengo que meterle una transición y por la parte de abajo una transición. La transición de arriba me dirá cuándo se activa esta salida. Y la transición de abajo me dice cuándo se desactiva o se activa la siguiente. Es decir, así haciendo un resumen. En este caso en concreto, ¿vale? Lo que es el caso, ¿de acuerdo? Es ¿quién activa la parte de arriba? Pues en este caso concreto hemos dicho que es el pulsador S por, en este caso, A0. ¿Quién desactiva A más? En este caso concreto, ¿vale? Hemos dicho que será el A1. Y así como construyo el grafe. Primero la salida voy para atrás. Y me ha salido este ejercicio. ¿Para qué? Para luego aplicar las ecuaciones de etapa.
Y como hemos dicho, etapa actual es igual a etapa anterior por transición más ella misma por no tener la siguiente. Fijaros, etapa 10, ¿a qué es igual? A etapa 0 por S a 0, es decir, etapa anterior es la A0, la E0, por S por A0, que es su transición, más ella misma, etapa 10, por no tener la etapa siguiente. Etapa 20, que es igual a etapa 10 por A1 más ella misma por no tener la siguiente, que es la 0. La etapa 0, ¿qué es? La etapa anterior, que es la etapa 20, por transición, que es A0, más ella misma, que es la etapa 0, por no tener la siguiente. Y ahí tenéis las ecuaciones de etapa. Ecuación de salida, etapa igual a salida, es decir, en la etapa 10 activo a más y en la etapa 20 activa a menos. Ahí lo tenéis. ¿Para qué hago todo esto? Para construir este circuito. En este caso concreto debería construirlo 3 veces. Entonces, etapa 10 a qué es igual, etapa anterior por su transición, en este caso en concreto hay 2, pues pongo 2. Más, que es el paralelo, ella misma, que es etapa 10, por no tener la siguiente. Haría lo mismo con la 20 y con la E0. Las ecuaciones de salida es etapa igual a salida, por tanto la etapa 10 activaría más y la etapa 20 activaría menos. ¿Vale? En la tabla de asignación en un PLC, ¿qué son etapa 10, etapa 20? Aquí sería etapa, ¿eh? Y etapa, pues sería marcas. Por ejemplo, la etapa 20 sería M2, la etapa 0 sería M0, la etapa 10 sería M1. A0 y A1 son entradas, pues I1, I2. Y la salida, pues Q0, Q1. Si fuera tía porta, pues M00, M01, I00, I01, Q00 y Q01. La idea principal es construir esto. Construimos y programamos. ¿Vale? Esta es la teoría, entonces se trata de hacer unos dibujos que os propongo que están, al descargarlo, hay unos automáticos que se van moviendo los dibujos, es hacer el dibujo grafe. Del dibujo grafe, la tabla de asignación. De la tabla de asignación, las ecuaciones de etapa y las ecuaciones de salida. Cuando tengáis eso, a mano dibujamos la solución y luego implementáis en el PLC. Todo eso comprimido, cada uno de los ejercicios, todo en uno y me lo dejáis en esa plataforma. ¿Eh? Así que mucho ánimo y estoy para ayudaros, ¿vale? Venga, hasta adelante, ¿de acuerdo? Y me lo decís.